El tema que vamos a ver hoy es estrés y como pueden observar en estas imágenes, la mayoría de los animales, ya sean animales de producción, animales de trabajo, como aquellos caballos de tiro, animales de compañía como son los perros y los gatos, todos ellos están expuestos a estímulos exógenos permanentes que alteran su bienestar, es decir, alteran su equilibrio interno, en definitiva van a alterar su homeostasis. Por suerte los animales tienen mecanismos compensadores para tratar de volver o retomar su estado de bienestar. A partir de ahora, estos estímulos exógenos los vamos a denominar estresor o alarmógeno. Es decir, el estresor o alarmógeno es cualquier estímulo que puede alterar la homeostasia del animal, es decir, pone en una situación de tensión orgánica al animal. Estos estímulos, este alarmógeno o estresor, va a desencadenar una respuesta denominada respuesta de estrés. ¿A qué nos referimos con la respuesta de estrés? A que se van a activar dos sistemas muy importantes. Se va a producir la activación del sistema nervioso autónomo y la activación del sistema neuroendocrino. La activación de estos sistemas resulta en restablecer la homeostasis del animal y permitir la adaptación del mismo a esta nueva situación. Es decir, tratar de que el animal restablezca la situación de bienestar. Hans Selye, un gran médico y fisiólogo, en el año 1950 fue el primero que describió el término estrés y síndrome general de adaptación. Lo describe a partir de la observación de un grupo de personas que padecían diferentes enfermedades. Él descubre que estas personas, aparte de manifestar los síntomas específicos de su enfermedad, manifestaban síntomas comunes a todas ellas y que eran síntomas inespecíficos, es decir, en realidad eran un conjunto de signos y síntomas inespecíficos, como son la inapetencia, la pérdida de peso, la leucocitosis, entre otros. A estos signos y síntomas inespecíficos los incluyó dentro de lo que se llama síndrome general de adaptación y por primera vez define entonces al estrés a partir de este estudio como una respuesta inespecífica del organismo ante cualquier demanda externa que ocurre cuando los animales se encuentran sujetos a condiciones ambientales adversas que interfieren con su bienestar. Ahora bien, el estrés de por sí no es malo, sino que las consecuencias que produce el estresor, este estímulo exógeno, son las que hay que considerar. Cuando el estímulo que recibe el animal potencia respuestas fisiológicas en el organismo, sin producir efectos adversos, vamos a denominarlo eustrés. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la respuesta a estos estímulos adversos causan ya un daño en el organismo y producen cambios tanto en el comportamiento y en la fisiología del animal, aumentando la susceptibilidad a diferentes enfermedades? Bueno, en ese caso vamos a denominar distrés o diestrés. Es correcto de cualquiera de las dos formas.
Durante el estrés transcurren 3 etapas o fases bien características. La reacción de alarma o fase no adaptativa, en donde el animal ante un estresor o alarmógeno dispara una serie de reacciones dentro de su organismo que lo preparan para poder luchar o huir. La segunda fase es la fase de resistencia, también denominada fase adaptativa, y esta fase se caracteriza en líneas generales por adaptarse al estímulo. Si este estímulo, este estresor, continúa en el tiempo, el animal se adapta y ocurre un equilibrio de las hormonas que fueron sintetizadas y liberadas en la reacción de alarma. Por último, la fase de agotamiento es una fase en donde el estímulo es tan intenso o prolongado en el tiempo que directamente va a producir una pérdida del estado de salud del animal y puede conducir a la muerte del individuo o del animal en este caso. Las formas de reacción del organismo frente a factores estresantes corresponde a la activación de varios sistemas. Como les dije anteriormente, la exposición a un estresor va a desencadenar, en primer lugar, y el proceso más inmediato, es la activación del eje simpático adrenomedular. En segundo lugar, si la exposición a este estímulo continúa, se va a activar el eje hipotálamo-hipófisis adrenal o hipotálamo pituitario adrenal. Paralelamente, el organismo también sintetiza opiáceos endógenos que tienen un efecto analgésico endógeno. Ahora bien, vayamos entonces a la activación del eje simpático adrenomedular. Este, por lo tanto, se activa, como les mencioné anteriormente, ante la exposición de un estresor o alarmógeno. La activación del sistema nervioso simpático induce la liberación de noradrenalina que a nivel de la médula adrenal va a desencadenar la liberación de adrenalina fundamentalmente, pero también de noradrenalina. La adrenalina va a tener efectos sistémicos y algunos de ellos son los siguientes. Aumenta la frecuencia cardíaca, mejora la fuerza de contracción del corazón, también aumenta el volumen minuto, produce una esplenocontracción. ¿Para qué? Para que haya una mayor disponibilidad de glóbulos rojos y por lo tanto mayor disponibilidad de oxígeno. También a nivel de los pulmones y del sistema respiratorio aumenta la frecuencia respiratoria, favorece y optimiza la hematosis. Y todo esto tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Aumentar el flujo sanguíneo en el sistema nervioso central y los músculos esqueléticos, es decir, actuar sobre aquellos órganos que necesitan estar preparados para reaccionar. En este caso, huir, escapar o luchar. Si bien la activación del sistema nervioso simpático es un proceso adaptativo, puede traer consecuencias perjudiciales para la vida del animal, incluso producir la muerte en el caso de que esta activación sea sostenida en el tiempo. Para eso y paralelamente se activa otro sistema, el sistema nervioso autónomo parasimpático, para contrarrestar y modular la acción del sistema simpático. Por lo tanto, el sistema nervioso parasimpático contrarresta la acción del sistema nervioso simpático. ¿De qué forma? Al activarse el sistema nervioso parasimpático, contribuye en la disminución de la frecuencia cardíaca, también propicia la hipersecreción digestiva, hipersalivación, diarrea, también induce la micción espontánea y la miosis.
Este esquema sintetiza y muestra la gran vinculación que hay entre el eje simpático adrenomedular y el eje hipotálamo pituitario adrenal. De hecho, minutos después que se activa el eje simpático adrenomedular, se va a activar el eje hipotálamo pituitario adrenal. Los altos niveles de adrenalina circulantes provenientes de la secreción por parte de las células cromafines de la médula adrenal van a estimular neuronas que se encuentran en el núcleo paraventricular del hipotálamo. Estas neuronas liberan altas cantidades de corticotrofinas que van a ser volcadas en el sistema porta-hipotálamo hipoficiario y de esa forma llegan a la adenohipófisis, estimulando la liberación de adrenocorticotrofina o ACTH. Esta ACTH va directamente a la glándula adrenal y estimula fundamentalmente la corteza de esta glándula. ¿Qué va a producir? Va a inducir altos niveles de glucocorticoides y sus análogos, como por ejemplo corticosterona y cortisol. Estos glucocorticoides, como ustedes saben, actúan fundamentalmente en el metabolismo de los glúcidos y producen entonces o inducen a que todas las células puedan obtener una mayor cantidad de energía a partir de la alta disponibilidad de glucosa. Los altos niveles de glucocorticoides normalmente se observan en la fase de resistencia. En esta fase entonces el animal puede adaptarse y recuperarse completamente o bien morir. Los altos niveles de los glucocorticoides producen efectos catabólicos como estimular la gluconeogénesis, estimular la lipólisis, también inducir una neutrofilia, es decir, aumento en el número de neutrófilos, una eosinopenia, disminución en el número de eosinófilos, una linfopenia, disminución en el número de linfocitos. Esto trae aparejado una alta susceptibilidad a infecciones por parte del animal. En el caso de que el animal muera, ¿cuáles son los hallazgos anatomopatológicos más relevantes que podemos encontrar? Vamos a observar una hipertrofia e hiperplasia difusa de la corteza adrenal, úlceras a nivel del tracto gastroduodenal, esto es por acción de los corticoides. También por acción de los corticoides vamos a tener una atrofia a nivel del timo y otros órganos linfoides. ¿Qué pasa entonces si el estímulo, el estresor o alarmógeno continúa en el tiempo? Podemos pasar a una fase de agotamiento en donde ya las alteraciones son totalmente irreversibles. Prosiguen la acción de los glucocorticoides y los ejes que vimos anteriormente siguen activados, induciendo la secreción y liberación de las diferentes hormonas que ya vimos, y esto hace entonces que finalmente estas alteraciones sean irreversibles y el animal directamente muera. Debido a que muere a una insuficiencia circulatoria en general. ¿Cuáles son los hallazgos anatomopatológicos? Podemos encontrar una necrosis coagulativa y hemorragias a nivel de la corteza adrenal. Las consecuencias del estrés en los animales. Aumenta la susceptibilidad a agentes infecciosos. También hay modificación de la motilidad del tracto gastrointestinal. Se puede citar como ejemplo la alteración del reflejo de la gotera esofágica en los terneros. Hay una disminución en la producción, tanto en la producción de carne, de leche, de huevos, entre otros. También úlceras gastroduodenales, como les mencionaba anteriormente, por acción de los corticoides. Y estos son algunos de los factores estresantes que podemos mencionar. Hay muchísimos, yo les agrupé algunos de ellos
en factores, por ejemplo, ambientales, como pueden ser la humedad, los ruidos, algunos olores, mal sustrato para afirmarse. Eso pasa mucho en los bovinos, que no encuentran un buen plano de sustentación, no encuentran un buen lugar para afirmarse con las pezuñas, entre otros. También tenemos factores psicológicos y conductuales. Los animales también tienen miedo, angustia. También es muy importante la presión social. En ello se puede mencionar la jerarquización. Animales que son muy dominantes pueden verse amenazados por otros animales que son más dominantes que ellos, y ahí se establece un problema de jerarquización, también pérdida de territorio, entre otros. Y algunos otros factores pueden ser el hacinamiento, el hambre, la sed. Un destete muy temprano puede inducir una situación de estrés, el encierro, entre otros. Esto es muy importante: identificar los factores estresantes y tomar medidas para minimizar los efectos negativos que pudieran generar permitirá mejorar el bienestar animal. Les dejo esta frase para finalizar el tema y les agradezco su atención.